Me lo vayan pidiendo para irlos aclarando las dudas. La planta del cannabis es por temporada, pero hay maneras de manipular la planta en nuestro interior, en nuestra casa, hacerla crecer abajo de unos focos ahorradores y sacarla a florecer al patio. Hay personas que no pueden sacarlas al patio porque pues hay vecinos, hay ojos chismosos, vecinos, siempre hay vecinos así raritos. Chismosos. Entonces lo primero que hay que ver es dónde pega el sol más tiempo, más horas del día, y de donde esté separado de los ojos de los vecinos, ¿verdad? Entonces hay que buscar un lugar en el patio. Cuando no tenemos patio, podemos usar armarios para crecerlo en el interior. En vez de tener el sol, vamos a tener focos ahorradores o venden lámparas especiales para las plantas. Yo tengo casi los 15 años cultivando y los primeros 5 fueron puros focos ahorradores, que yo nunca me quejé de los resultados con los focos. Pero ahorita pues ya tengo un patio y tengo plantas pues es que el sol es gratis. Y cuando uno pone el foco, pues sale el recibo de luz. Entonces, ese es uno de los contraproducentes. Ahora, si estamos la planta florece en otoño y en invierno, porque es cuando la noche es más larga y la luz y el día es más cortito. Crece en primavera y en verano cuando el día es más largo y la noche es más corta. Cuando nosotros estamos en invierno, en otoño, y ya no hay manera de que la planta crezca porque ya las noches son más largas, entonces lo que hacemos es poner en un armario focos y ponerlo más de 13 horas de luz la planta para que siga creciendo. Al momento de llegar a un determinado tamaño, ahora sí ya la podemos sacar al patio, ya que las noches sean más largas y se ponen a florecer. La planta florece al detectar 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ya una vez detectando ese horario, empieza a florecer. Si detecta 13 horas de luz o más, la planta va a seguir creciendo siempre, hasta que no vea el cambio de periodo de 12 a 12 o de 11 horas de luz, 13 horas de oscuridad. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar, vamos a ver lo que vamos a ver en el principio, vamos a ver el origen del cannabis, de dónde viene, porque muchas personas piensan que viene de Europa, otras personas piensan que son de aquí de América, otros que es origen de aquí de México o de Colombia. Entonces ahorita vemos de dónde viene. Vamos a ver las clases de marihuana que existen. La marihuana es como los perros. Los perros tienen 4 patas, una cola y ladran. Nada más que hay razas de perros. Aquí la marihuana es lo mismo. Todas las marihuanas son iguales, nada más que hay genéticas diferentes. ¿Sí? Que hay unas que huelen a mango, unas que huelen a uva, unas que saben a chicle. O sea, depende de cada genética. Entonces, cada híbrido, el híbrido es cuando tú mezclas o cruzas un macho de una genética de cannabis con una hembra de otra genética. Entonces, esos son híbridos, de la cual, si a un macho me gusta su forma de planta y veo una hembra que me gusta su olor, entonces yo las mezclo para obtener el fenotipo del papá, que es la forma, por eso es el fenotipo, y con los genotipos de la mamá, que es el olor, el sabor, la velocidad que es para florecer, porque hay plantas que son de floración larga y hay plantas de floración corta, que son las que más me gustan, las de floración cortas, porque las de floración larga son como 4 o 6 meses esperar a que esté la planta, y las de floración corta te esperan 2 meses, son de 8 semanas. Eso es mucha diferencia. Lo que pasa es que también las de floración corta pues son chaparritas, y las de floración larga son altas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una sativa y una índica, que son las 2 clases de cannabis que hay aquí en el planeta. Entonces, vamos a la introducción al autocultivo, los aspectos más importantes que hay que ver antes de empezar a cultivar, porque no es así de que sí, vamos a cultivar sobre, no. Hay que estar viendo varias, como lo de los vecinos, el lugar donde pegue más horas el sol en el día, etc. Entonces, vamos con los ciclos de la planta, que son 3: es germinación, crecimiento y floración. Vamos a ver las flores del cannabis, porque hay flores macho, flores hembra y flores hermafroditas. Que las flores hermafroditas son cuando sacan las 2 flores, la macho y la hembra, en una misma planta.
Vamos a ver qué tipo de semillas hay del cannabis y su tipo de germinación. Vamos a entrar en la etapa de crecimiento, en la etapa de floración y cuándo es recomendable cosechar la flor. Acuérdense que el de la marihuana lo que andamos buscando es la flor hembra. ¿Sí? Entonces, porque pues el macho pues no pega. Ya, hasta eso la naturaleza es muy sabia. Tiempo de cosecha y almacenamiento. ¿Cómo podemos almacenar nuestras flores para que queden en buen estado? Porque las flores se curan en frascos herméticos y es como el vino. Entre más tiempo esté curándose en el frasco, es mucho mejor el resultado y el efecto de la flor. ¿Sí? Entonces, ¿le podemos dar el siguiente, por favor? ¿Me pasas el refresco? Por favor. Entonces, lo primero que hay que ver es qué tipo de sustratos y qué tipo de macetas. Las macetas se recomienda, cuando es interior, se recomienda que las macetas sean cuadradas para aprovechar el espacio dentro del armario. El armario es una caja, puede ser una caja de tela, una caja de cartón, una caja de madera, una caja con unos focos adentro y la planta. Sí, ahorita vamos a ver algunos armarios. Nada más hay que ponernos en el lugar de la planta. O sea, ¿qué necesitamos nosotros si nos llegamos a encerrar en un cuarto? Entonces necesitamos luz, necesitamos oscuridad, necesitamos oxígeno, necesitamos humedad, y necesitamos comida. Entonces la planta es lo mismo. Necesita iluminación, oscuridad, ventilación, humedad y alimento. ¿Y el armario puede ser de plástico? ¿También? Sí, puede, o sea, simplemente tenerlos encerrados, que al momento de que la planta tenga que dormir en su momento de oscuridad, que no entre ningún tipo de filtración de contaminación lumínica. ¿Sí? Entonces, y el tipo de sustrato, como comentaba hace ratito, hay sustratos que son tierra negra, que al momento de nosotros de regar se compacta mucho y se hace el soquete, se hace el lodo. Entonces, la raíz va a batallar mucho para crecer. Y si no tenemos una buena raíz, pues no vamos a tener una buena planta. Entonces, lo que necesitamos es tener un sustrato o tierra a base de fibra de coco. Que la fibra de coco son vellitos, que es por ahí donde va a crecer la raíz a sus anchas. Y aparte, como la raíz necesita oxígeno, ese sustrato contiene mucho oxígeno. Es como me dicen ahorita pachoncito el sustrato, para que adentro pueda crecer muy fácil la raíz y esté lleno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Hay unos que venden tierra según para maceta, pero en realidad es basura remolida. Sí. Hay que agregarle algo de tierra, de arcilla, ¿no? Para perlita. Si tienen manera de conseguir perlita, y la perlita es una piedrita blanca que retiene humedad y aparte hace más esponjosa el sustrato. Okay. Yo compro costales porque, bueno, yo cultivo en hidroponía, en agua. Entonces compro yo costales, pero el costal de este tamaño cuesta como 120 pesos. Sí, o sea, es muy barato. Entonces, vamos a empezar de dónde viene el cannabis. El cannabis, pues, la gente pues, piensa que es mesoamericana la raíz, pero no. La marihuana la trajeron en las carabelas con Cristóbal Colón. Los españoles, en ese tiempo, los españoles era el país, el líder en embarcaciones, ¿sí? Entonces ellos necesitaban mucha tela para sus velas de las embarcaciones de la corona española. Entonces ellos necesitaban materia prima y la mejor tela que existe hasta ahorita es la de cannabis. Se lleva por delante la de nylon, la de algodón. La mejor es cannabis. De hecho, el papel también es mucho mejor calidad y mucho mejor de cannabis. La primera acta de independencia de Estados Unidos fue escrita sobre el papel de cannabis. El primer testamento de la Biblia también fue hecho sobre papel de cannabis. Hay una hectárea de árboles que se tarda de 20 a 50 años para estar listos para hacer papel. En una hectárea de cannabis, en un año o hasta en 8 meses está lista y da la misma cantidad que una hectárea de árboles. O sea, es demasiada diferencia, que es mucho mejor el cannabis. Pero ahorita ya estamos hablando de intereses, ¿verdad? Porque del cannabis podemos sacar hasta aceite combustible, aceite comestible, pinturas, plásticos, telas. El cannabis pues, tiene muchos valores industriales, bastantes. Entonces, pero el interés de las empresas, para empezar, farmacéuticas, eso es lo primero que están interponiéndose.
Entonces, y bueno, con España tenía un buen comercio con las Indias, ahí fue donde los europeos llevaron sus tierras. Los españoles vinieron con el afán de ponernos a trabajar. Ellos dijeron, vamos a ponernos a nosotros los indígenas, a poner a cultivar para que nos hagan la materia prima y nosotros ya podamos hacer las telas para las embarcaciones. Nada más que como estas personas llegaron con muchas enfermedades, entonces nosotros empezamos a sacarle los valores terapéuticos de esta planta para combatir todas las enfermedades que nos trajeron los españoles, porque sí fueron bastantitas. Entonces, cuando vio el gobierno, y también la iglesia dijo, bueno, échame para acá también unas semillas, voy a enseñarles a cultivar a la gente y que me traigan como ofrenda las cosechas. Pero pues como nos conocemos, ni madre, no hicimos eso, o sea, ni siquiera nos pusimos a cultivar para sus telas y tampoco nos pusimos a cultivar para la iglesia. Entonces ahí fue cuando la iglesia y el gobierno dijeron, pues oye, ¿sabes qué? Pues no salió el tiro. Entonces desde entonces se pusieron de acuerdo para hacerlo ilegal. Exactamente, pero el rey Carlos V, él firmó donde dice que sí era legal cultivar cannabis en todas las tierras de la Nueva España, la corona española. ¿Le podemos dar el siguiente? Pero ¿y ya sabían ellos el uso, aparte terapéutico? ¿Psicoactivo? ¿No? Sí, sí, siempre se ha sabido que es psicoactivo. De hecho, mira, bueno, eso es lo que les iba a decir. El emperador Chen Yun es el emperador, este es el de la dinastía Ming, el que se dedicaba solamente a las plantas. Él se tomó 60 venenos. Se tomó uno por uno, ¿verdad? Se tomó un veneno y te tenían tantas plantas, se iba de luna en luna hasta ver cuál era el antibiótico para ese veneno. Entonces se fue así con 60 y hizo un libro que le llaman la Biblia herbolaria. Y de ahí, en ese libro, ¿cómo le pusieron? No sé. Bueno, entonces tiene un libro él donde tiene un libro de muchas de plantas de todo el mundo, pero dentro de las 10 más importantes viene el cannabis. Pero estamos hablando que eso fue de este emperador, fueron como en el 2450 a.C., no le puse ahí las fechas exactas. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento de la Iglesia de Jesucristo, pues también está escrito. Calle José, ese es lo que significa el cannabis. Ese está en el Primer Testamento. Hay una investigación de una antropóloga, no está aquí, Saula Bene. Ella hizo una investigación donde en el Primer Testamento ya se relaciona todo lo de Jesús o el Dios le dice a Moisés en el monte. Hasta eso lo hacen en un aspecto así muy psicodélico, porque dice que a través de unos matorrales en llamas le dice a Moisés que haga el aceite de unción. Lanzados ardientes le llaman. ¿Sí? Masajes. Bueno, entonces, pero que tenía que mezclar clavo, tenía que mezclar olivo, cannabis y otras dos más que no recuerdo si viene. Y entonces dicen que esta persona Jesús traía el aceite de unción yendo a dar la palabra, y por eso decían que aliviaba enfermos. Eso es lo que dice la antropóloga Saula Bene. Digo, yo no soy católico, tampoco soy ateo, porque cuando me va a pasar algo malo me hago creyente, le rezo al Dios, le rezo a Buda, le rezo a todos, ¿verdad? Entonces, ella tiene su investigación donde... Se trata de explicar un milagro, ¿no? Exactamente, porque dicen que también Jesús hacía, pues levantaba a gente que no caminaba, hacía ver a la gente que no veía, lo cual yo he visto levantarse niños que tienen epilepsia, caminar con el tratamiento, he visto hablar niños que nunca habían hablado con el tratamiento. Entonces hasta también decían que hacía exorcismos. Sí, pero esos exorcismos era epilepsia, eran los ataques convulsivos que tenían las personas, pero en aquel entonces no había estudios o alguien que explicara qué era esa enfermedad. Entonces le ponían que estaba poseído. Exactamente, con algún tipo de demonio, de un espíritu, Pero sí se considera que
fueron milagros los que hizo. Claro, sí. Sabemos que, te digo, como dice aquí, que esta persona de Jesucristo es un filósofo, que él se preparó en Egipto. Sí, entonces yo creo que los de la religión lo agarraron a él como... Porque también en ese entonces estaba Aristóteles, es el mismo, en los mismos tiempos. Ellos escogieron a Jesús. Entonces, pues ahí sí ni cómo opinar. Pero para no meternos tanto Entonces, si le creamos a la siguiente. Bueno, entonces, esta chica, la antropóloga, en el Éxodo 30, 22, 23, ahí es cuando Dios desde un arbusto en llamas le dice a Moisés que tiene que mezclar mirra, canela, cannabis y aceite de oliva, que son los ingredientes que son de lo del cual no sé, pues el aceite se llama, ¿no? Y entonces, gracias al error providencial de Cristóbal Colón, que al querer llegar a las Indias llegó aquí a partir nuestra patria, entonces aquí fue donde nos trajeron las semillas del cannabis. Hay una persona que se llama Pedro Cuadrado del Río, que él fue el que venía especialmente a enseñar a los indígenas a cultivar la planta para sacar la materia prima, para que ellos se la llevaran a España y hicieran las telas para las embarcaciones. ¿Cuál? ¿Qué clase esta sí? 1400. Sí, se equivocó. Fue ¿qué? 1400, ¿no? 1492. Ok, entonces, y este señor, Fray Juan Samar, ese también fue el que dijo que iba a enseñar a cultivar a los indígenas para que le dieran la ofrenda a él. Y él les daba más semillas y ellos le daban ofrendas. Pero pues decían, no, me toma. Entonces te digo, desde entonces se une la iglesia y la religión para prohibir el cultivo. Cuando el rey Enrique IV, Sí. ese fue el que dijo, es legal, cultiven en todos los... aquí era la Nueva España. En la Nueva España está permitida, en la Nueva España y allá en España estaba permitida el cultivo. Entonces, desde entonces está permitido. Permitido por la ley, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, si le podemos seguir... Entonces estamos luchando contra el gobierno y contra la iglesia y la sociedad, ¿verdad? Porque pues entre la iglesia y gobierno, pues ahí va la sociedad embarrada también. Entonces, así es como llegó la planta del cannabis a América, exactamente. Antes del emperador hay unos escritos, mucho más antes, donde dicen que la cannabis ya existía. O sea, el cannabis viene desde tiempos de mucho antes de la historia de Cristo, pero con valores terapéuticos. Los mismos chinos empezaron a sacar los valores industriales, que la tela, ya ves que hasta con los gusanos de cera sacan tela y los chinos son buenos para sacarle todo el jugo a cada cosa. Es que como son muchos, la necesidad. Entonces, la planta, como les decía, la planta del cannabis se divide en dos ramas, bueno, en tres, pero una ya es muy rara encontrarla y no da producción. Entonces, las más importantes son la índica y la sátiva. La índica, si la ven ustedes, es chaparrita de hoja gruesa. Y más abundante. Exactamente, sí, es un arbusto más frondoso. Y la índica es mucho más alta, la hoja más delgadita y más alta. La sátiva es la de floración larga y la índica es de floración corta. Con la floración larga tenemos que esperar hasta 6 meses para que esté la flor, y en la índica nos vamos a esperar máximo hasta 3 meses, máximo, después de haber empezado a florecer. Porque una vez que crece medio año y el otro medio año florece. ¿Sí? Entonces, salud. Entonces, es la diferencia que es entre una índica y una sátiva.
Ahorita ya en estos tiempos es muy difícil que encontremos una planta 100% sátiva o 100% índica. Son híbridos. Ya, sí, exactamente, y ahorita son puros híbridos que han estado cursando los cultivadores para obtener los beneficios de una planta o los beneficios de otra. O sea, si nosotros, te digo, hay flores que huelen a chicle, que huelen a mango, y hay otras flores que son moradas, que son naranjas. O sea, todos esos tipos de rasgos, cuando un cultivador ve en una planta unos rasgos que les gustan y en otras, hacen el cruce para tener ese resultado. Entonces ya ahorita vamos a encontrar muchos híbridos, muchas cruces de diferentes genéticas. Acuérdense, la genética es la clase de marihuana que estamos manejando. Entonces podemos dar la siguiente. Pero ya no hay duda, ¿verdad? La sátiva y la índica. Vamos a ver puras fotos de mis cultivos. No hay fotos bajadas de internet. Sátiva. Entonces, la hoja sátiva ya dijimos que es de la que tiene hojas delgaditas. Y aquí es la flor. Esta es una planta sátiva en plena floración. Si se alcanza a ver, son delgaditas y alargadas hacia arriba. ¿Sí? Entonces, estos son los armarios. Mira, este es un armario que tengo de tela y estos son de madera. En ese entonces era huachicol de luz, porque desde iba un amigo y le movía, trabajaba en la comisión y le movía al medidor antes de que iban a checar. Y entonces tenía 5 armarios. Pues sí, decía, pues me salían 300, 400 pesos, climas en toda la casa, regaderas eléctricas, todo en eléctrico. Entonces le damos así, entonces ya más o menos para que sepan identificar una planta a la hora de cultivar, que digan, mira, me salió una sátiva, o mira, me salió una índica, es una de hoja gordita. Y esta es la hoja índica, la planta índica. Como ven, son las hojas más gruesas y son más chaparritas, y allá vemos cómo está la floración. Y es más arbustos, ya vimos ahorita que eran 2, 3 palitos para arriba, y estos ya son más como un tipo arbusto. Plantitas chiquitas. O sea, no hay necesidad de andar cultivando plantas enormes. Claro que si tenemos un terreno del patio y no hay vecinos al lado, no podemos poner plantas. Ahorita vemos algunas que tuve yo como yo no vivía en departamentos, le pedí a mi tía que me prestara un pedacito de su patio. Y ya como a mitad, decía, ay no, mijito, mejor córtamela, porque ahorita van a ver que le hago así y todavía la punta de la planta está arriba de mis manos. Entonces le hago, Se la están robando los vecinos de arriba. Y esa es la tierra que dices, ¿no? bueno, miren, sí, este de blanco que se ve ahí es perlita. Pero porque aquí estoy dándole no sé si es coco con perlita. La fibra de coco y la revuelvo con perlita, le echo humus de lombriz y con eso tenemos para que la planta empiece a crecer. Entonces les vamos a dar la siguiente, entonces vamos a ver los aspectos más importantes del cultivo. ¿Qué tipo de plantas vamos a poder cultivar? No vaya a pasar lo que yo pasé. Yo la primera vez que cultivé una planta, pues puse para una macetota de laja, y ahí puse una semilla, y no, te lo juro que eran como 5 metros la planta, así, enorme, y mis bardas eran de 1,5 metros, casi 2 metros. Lo único que tuve que hacer era doblar la planta, y con una argollita que puse en el suelo, así, doblarla. Entonces todos los bracitos se levantaron, o sea, hacia el sol. Entonces eran como puros pinitos. Pero digo, entonces hay que ver en dónde vamos a cultivar y qué, pues así, o índicas o sátivas, o realmente cuando vaya creciendo cortarle las puntas para que sigan saliendo por los lados y no para arriba, sino bracitos que se haga más a gusto. Entonces, ¿y qué tipo de métodos vamos a usar? Si vamos a cultivar dentro de la casa, en el exterior o mixto. Que mixto es cuando les digo que podemos crecer dentro del armario, y una vez que la planta ya esté a tamaño ideal de cada uno, se saca al sol y en el sol ya empieza a florecer. La planta no necesita mucho guataje para crecer, lo que sí necesita es mucho guataje para florecer. Por eso es mucho mejor florecer en el sol, porque en el sol pues no hay lámpara que se le asemeje al sol, y es gratis aparte del sol. Entonces podemos crecer dentro y sacar a florecer, o simplemente también crecer dentro y florecer dentro. No vamos a tener los mismos resultados adentro que afuera, por la intensidad de luz que suelta el sol a las lámparas que podamos poner, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver qué tipo de semillas vamos a usar. Hay semillas automáticas, semillas feminizadas y semillas regulares.
Y vamos a ver, bueno, el lugar y el momento en que cultivar. El lugar, como les decía, un lugar lejos de los ojos de los vecinos, un lugar donde les den más horas del sol. Y el momento de cultivar, pues si estamos en invierno, estamos en otoño, estamos en primavera o en verano. Acuérdense que primavera y verano crece la planta. En invierno y en otoño se ponen a florecer, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fecha sería correcto? Lo ideal, yo siempre he dicho que en mayo, pero la teoría es desde marzo, que es donde empieza la primavera, que empieza a crecer el día, pero en mayo ya es cuando los días están totalmente, lo más grande que se pueda. Para crecer, ¿no? Sí, para crecer. ¿Marzo o mayo? Sí, exactamente. Sí, digo, ya que estamos entrando en otoño, ya estamos a poco de entrar a otoño, bueno, podemos crecer dentro, unas 2-3 semanas debajo de un foco y sacarla al patio. ¿Sí? Entonces, otra, ponerla en el patio, poner la plantita y nada más que el sol se va a estar metiendo para las 6 de la tarde, ya va a estar oscuro. Ya ves que de repente en invierno ya a las 6 ya está oscuro. Bueno, poner un foco arriba de esa planta y poner un timer, ponerle que a las 6 se prenda y 3 horas más, a las 8 se apague. Entonces se va a meter el sol, donde se está metiendo el sol, pum, prende el foco y se pone 3 horas más y la planta piensa que sigue de día. Y al momento de apagarse, pues ya se duerme, pero ya estás a más de 12 horas de luz. Sí, es como podemos también tenerlo, para no estar metiendo y sacando. Entonces mejor le ponemos un foco arriba de la planta y cada vez que a la hora que se mete el sol, que prenda el foco. Bueno, entonces aquí es donde vamos a escoger dónde vamos a cultivar. O sea, depende dónde estemos viviendo. Porque hay veces que yo he vivido aquí en un cuarto, he vivido aquí en un departamento, ahorita estoy ya en una casa con patio, pero digo, depende cómo se acomode cada quien. Y como les decía, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 está. Es cartón, madera y tela. O sea, de cualquier tipo, aunque sea una caja que esté dentro, y hay que tener muy bien presente la ventilación. Si se fijan, aquí tengo los abanicos que están metiendo. Está sacando. Siempre se mete por abajo aire nuevo y se saca aire ya caliente y usado por arriba. Porque como los focos están acá, entonces tienes que se levanta el calor, entonces lo sacas. Entonces metes por dentro y sacas por fuera. Pero es muy importante eso, muy importante la ventilación porque se nos ahoga la planta o simplemente se nos cose por el calor de los focos que están encerrados, ¿no? Entonces el primer aspecto también hay que ver cómo vamos a cultivar, en el interior, en el exterior o mixto. Crecer dentro y sacar afuera. Si fuese, por ejemplo, en el exterior, puede ser en una parte donde le entre sol directo, pero también abajo de una mata o alguna mata que le esté dando sombra. O una pared. Mira, entre más sol directo entre más sol le des mejor. Hay que tener mucho cuidado de tener plantas alrededor que tengan plaga. O sea, hay que cuidar bien eso de la plaga, pero no pasa nada. Simplemente entre más le dé el sol mejor. Sí, hay unas plantas que ahí le dan 4 horas, 3 horas o hasta 5 Pero en horas. el periodo de floración, o sea, aquí es el ciclo realmente, Sí. cuando siembra empieza a crecer y aprovechar los tiempos de más sol, ¿no? Exactamente. Y ya cuando llegan también hay que saber que el sol ya tiene su movimiento, ¿no? Sí. Y de pronto las paredes tienen sombra. No, bueno, esa sombra no le va a afectar en nada, porque va a haber resolana. Ok, sí, no. Sí, o sea, está detectando que hay sol. Cuando se hace oscuro es cuando ya... o sea, hay oscuridad. Si es sombra, no importa, que toda la mañana le esté dando el sol y como a las 2, 3 ya le esté dando sombra, no pasa nada. Ok. Si la resolana como quiere está y la planta sabe que está de día. Si ya cuando se hace de noche ya es cuando detecta las horas de oscuridad. Pero ahora el ciclo de crecimiento es un año. No. 8 meses. Adentro, en focos es un mes y medio. Ajá. Afuera es de mayo a agosto. Así que es mayo, junio, julio, agosto, 3 meses. Pero es más robusto entonces. Claro, sí, el tallo es mucho más grueso, es más grande, más fuerte por el sol que El le sol, está sí. dando. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No tengo. Entonces, ¿le damos? En el exterior ahí fue cuando me dijo mi tía, y todavía no estaba floreciendo. La planta, al momento de ponerse a florecer, dobla su altura. Entonces, ¿Y ahí cuánto tiempo llevaba ya? La planta? No, ya tenía años, ¿no? No, ya tenía sus 6 meses ahí. 6 meses. Sí.
Si te fijas, eran más sativos así, con las hojas delgaditas. Sí. Es sativa, ¿sí? Sí, te digo, no me dan ganas de ir a la casa a echarle agua porque siempre, ya córtale. Pero pues viven en unas colonias, son las casotas muy grandes y los patos enormes y las bardas enormes. Digo, nadie se va a dar cuenta, nada más tú porque estás aquí. Pero el olor El olor, sí. Yo duré en una casa en Monterrey rentando 8 años. Y, bueno, pues donde tengo todos los armarios en las fotos, por atrás por su patio para, pues, me quedan allá, no, sí, pásale. Donde voy entrando y donde meto la cabeza así en mi patio, así, ¡puf! Pero el olor a plantas, un chorro de olor. Ahí me di cuenta que la gente no conoce el olor de la planta fresca. Claro, Conoce el humo, claro. ¿verdad? Pero no conoce el olor. Porque huele a pasto, bueno, a rama podada, ¿no? De alguna manera. Más o menos, sí, algo semejante. A mí me da la impresión de que la sativa es la que tiene más olor. No, las dos tienen olores, sí. Digo, la diferencia es de que una es alta y delgada y la otra es chaparrita y el tiempo de floración. Es la diferencia que hay. Ahora, la sativa siempre es más energética que la índica. Pero ahorita yo les voy a decir cómo vamos a escoger el tiempo de cosecha para saber cómo lo quiere uno. Porque a mí me gusta mucho el efecto sedante, pero hay personas que dicen, no, a mí me gusta fumar o fumarme y que me active y ahí nos vamos a trabajar. Y a trabajar buena onda y feliz y eso, pero pues digo, no, pues si yo siempre ando así, casi brinque, todo acelerado, prefiero una así que me tranquilice exactamente. Entonces ya es cada quien. Pero es que tiene dos componentes, ¿no? No, es que el paciente, el que te hace tipo, el que te apacigua es el CBN. Ajá. El cannabinol es el que te hace el efecto sedante. Pero el CBN, el THC es el que te activa. Pero una vez oxidándose el THC en la planta, se vuelve CBN. Entonces les voy a enseñar cómo los tricomas se vuelven blancos, que es cuando tienen el THC. Cuando se oxidan, que se hace ámbar, se vuelve CBN. Y entonces eso es lo que hace que te sientes el efecto sedante, relajante, exactamente. Le cambiamos entonces, como ven, pues, ahí en esa casa, en ese patio, está lleno de árboles, lleno de plantas, entonces se perdía exactamente. Ahora, pues se puede también de cortar estas hojas, cortarles a la mitad, o sea, que quede redonda la hoja, y no pasa nada, pero para darle otra forma a la hoja, o ponerle florecitas rojas o bolitas, o sea, ¿cómo se llama? Frutas de plástico. O sea, como si fuera un pirito en Navidad, para que más o menos se camuflaje. Exactamente. Y que ya los vecinos metiches, pues ya no más o menos vean eso, ¿verdad? Ahora sí, entonces ya. Y les digo, en el lugar donde más den el sol, y ahí lo planté en tierra madre. Ahí esa planta yo lo planté en el suelo. Sí, ya la maceta es lo que va a medir la altura. Digo que esa vez que yo, la primera vez que planté, fue un macetón de laja, y ¡shum! Se aventó hasta casi los 480. Sí, porque el ejemplo que nosotros te damos, a nosotros nos creció una pequeña, no había mucho sol, sí tenía su aire, ¿no? Su voz, pero no le daba mucho sol y había un muro. Y esta otra, que fue la que se nos desarrolló muchísimo, era un macetón como de ahí del muro acá, y redondo. Y el sol le daba directo. No, pues, y luego en la noche se prende una lámpara que prácticamente le da... bueno, ese hay que tener mucho cuidado con ese tipo de plantas, de esas luminarias, porque eso ya es contaminación lumínica en la noche. Entonces se estresa y en vez de ser hembra salen los machos o empieza a salir la flor hembra y luego se hace hermafrodita por el estrés. Sí, porque y esa creció así como dices, fácil como unos 4 metros. Sí. Y era un arbolito el tallote, ¿no? Sí. Como el terreno es grande, y igual hay mucho follaje, se pasaba despercibido. Entonces tú no vas a tener mucho en consideración estos aspectos. Entonces, le damos el siguiente del interior, pues ya, como les decía, los armarios.
Aquí, si se ven ahí, tengo los abanicos, los focos, bueno, no se alcanzan a ver los focos, son focos ahorradores. Sí. Estos tres son de focos ahorradores y este lo tengo, si se fijan la luz, esta moradita, es una lámpara LED que tengo, que esa la compré hace como 10 años. Estos son los nutrientes que usaba en ese entonces. Ahora estoy usando unos nutrientes que le compro en agronomía aquí en UNAM. Unos nutrientes minerales, como estoy usando hidroponía, entonces no puedo, estos son nutrientes orgánicos, no puedo usar los nutrientes orgánicos, como es agua estancada, se echa a perder, entonces tiene que ser con mineral, los nutrientes mineral. Entonces, o es en exterior o en interior, te digo, pueden ser cajitas de madera, cajitas de cartón o cajitas de tela. Eso y es muy importante que al momento de hacer nuestro armario pintemos de blanco mate por dentro, porque la pintura mate refleja un 80% de la luz. Sí, yo al principio puse papel aluminio, que no sirve para nada, es totalmente erróneo eso. Digo, pero todos empezamos cometiendo errores. Exactamente, entonces ese es el cultivo en interior. Aquí nosotros somos la naturaleza, nosotros manejamos humedad, nosotros manejamos iluminación, que es el sol, manejamos la oscuridad, manejamos los nutrientes y la ventilación, ¿sí? Entonces, si llegamos a perdernos en algún momento en algo, la planta se nos echa a perder, por decir que no apaguen la luz nunca. O sea, hay que comprar unos timers para no estar a las 8 de la mañana prenderlo y a las 8 de la noche apagarlo. El timer solo lo programas y solo prende y apaga, ¿verdad? Entonces, aquí sí es muy importante tener más vigilancia sobre las plantas porque nosotros somos la madre naturaleza para ellos. En el exterior, pues nada más estar cuidando que llegue una granizada o algo y cubrirla con un plástico o algo porque si te la rompe. Y las plantas cuando están en floración y llueve, lo primero que hay que hacer es sacudirle el exceso de agua porque como es pura humedad, hace hongo y se nos puede podrir. Más en estas temporadas, en esta área del país que llueve muy seguido en las tardes, entonces sí hay que tener mucho cuidado y es cuando empiezan a florecer las plantas. Ya en invierno, que están las flores ya casi listas y llueve, sí es un peligro de que se nos vaya a desarrollar un hongo por la tanta humedad. Por eso sí hay que o cubrirlas, o cambiarlas de lugar, o sacudir el exceso, ¿va? Aceite le llega toda la pelambrera. No. La flor hembra, los tricomas es una mielecita que está pegada en la flor. O sea, yo lo que uso son solventes para despegar esa mielecita. Lo que suelta y puede viajar en el aire son los machos. O sea, no, yo digo la contaminación, o sea, de afuera, ya que esa mielecita hace que atrape pelo de perro, de gato. No, sí, de hecho ahora antes que vivía en el departamento que estaban nada los perros adentro, le tomaba una foto a una de mis flores y salía ahí un pelo, se veía un pelo ahí blanco, porque pues, ahí se pesca. Sí. Por el aire, como dices tú, andan flotando y como eso es miel, pega y ahí se queda. Y luego se contamina todo. Sí, entonces sí hay que tener cuidado, pero digo, en el exterior, así en un jardín, es muy raro que se te llene de pelos, al menos que anden los perros ahí muy cerquita, ¿verdad? Así como yo que lo tenía en el departamento y andaban paseando por todos lados los perros. Sí. Entonces, ¿alguna duda en lo que es el cultivo en interior, cultivo en exterior? Aquí es donde vamos a manejar nosotros en el interior las horas de luz. Cuando queremos nosotros que la planta crezca y crezca, entonces nomás en el timer no le bajemos más de 12 horas de luz. Porque la planta una vez detectando 12 horas de luz o menos, se pone a florecer. Entonces, si nosotros queremos crecer, que siga creciendo, pues hasta más de 13 horas de luz necesitamos. Ya cuando digamos, bueno, ya sabes qué, ya está determinado el tamaño y sabemos que cuando florece la planta va a duplicar el tamaño, entonces ya ahí es cuando cambiamos el periodo de iluminación. ¿Sí? Entonces, digo, aquí nosotros manejamos toda la vida de la planta, todo su exterior. Lo que afuera nada más es echarle agua y nutrientes. Acá no, acá es tener todo bajo un buen control exactamente. ¿Alguna duda de esta? ¿Del interior exterior? Muy bien, entonces dime. Para el exterior, por decir en una azotea, ¿se podría techar con lámina? Pero con tragaluz, con láminas de esas transparentes. Sí, hay también mallas que son mallas sombras de 70%, te cubren un 30% el sol. ¿Que usan invernaderos? Sí, hay también
un plástico blanco que deja entrar el 90% de luz y el otro no, y digo, por cualquier cosa que pase por arriba, pues va a haber el plástico blanco. De la lluvia, el granizo y de que pasen drones o que pasen helicópteros o X, ¿verdad? Sí, es que ahora no saben cómo andan. Me un cuarto que tiene lámina. Pues sí. Está bien caliente, ahí se puede. Pero en la lámina, Con luz. Es lámina. pero ¿lo vas a hacer en el interior o en...? Bueno, es en la azotea. Sí, pero lo vas a cultivar dentro del cuarto, pero vas a poner focos. No, pues es que es bien caliente. No, Y es que necesita tiene láminas, también tiene lámina gris y lámina transparente. Pero corre el aire, ¿no? Pero es que- Tiene ventanas, puedo poder abrir la pero ventana. nomás el problema es la luz. La luz, si no Sí, entra bien la luz, sí, la porque luz. hay unas láminas que son como de fibra de vidrio, pero esas no dejan entrar muy bien la luz. En el día sin ponerle el foco, sin prender focos, está claro. Lo puedes usar, digo, no sé qué tipo de lámina sea, pero puedes empezar a hacerlo. Probarlo. Todo lo que haga uno se va a hacer enseñanza. Sí, entonces vas a ver, bueno, sabes que no se dio. O sabes que miren nomás qué bonito está, ¿no? Vienen aquí todos. Vamos a comprar la Como Rosario, no sé si acuerdan que Rosario cuando le dimos una plática de taller, que me dice, David, ¿cómo ven mis plantitas? A ver, y pum, creo que eran como 40 plantas en toda la azotea. Le dije, espérate tantito, le dije, yo sé que tu esposa tiene cáncer y te está yendo muy bien, pero si llega la policía, ¿y qué vas a decir? O sea, si tienes 5 o 6 plantas, bueno, sacas a tu esposo por el frente y dices, ¿sabes qué? Pues estoy cultivando para mi esposa, pero voy 40 plantas, pues, ¿de qué se trata esto, verdad? Exactamente, entonces sí, digo, y lo puso en la azotea, porque en la azotea los vecinos ven. No conocen. Y luego llegan las personas que tienen problemas con los vecinos todos alrededor, entonces no. Ok, entonces dudas en el exterior interior. Perfecto, entonces le damos. Ok, entonces empezamos con las etapas del cultivo de la planta, que lo primero nos enseñaron con el frijolito, ¿verdad? Y el algodón, y la germinación, y luego sigue el crecimiento y la floración. El crecimiento, estas primeras hojitas, bueno, no son hojitas, se llaman cotiledones. Esas son tipo hojitas carnosas, sí, carnosas, porque esas funcionan como almacenaje de nutrientes. De ahí de esas partes la planta agarra sus nutrientes para empezar a crecer. Entonces es como el primer acelerón. Ya una vez, a las 2 semanas, esos cotiledones se secan. Es nada más para que la planta tenga los primeros, un arranque de nutrientes, ahí almacenan los nutrientes. Y de ahí empieza y al terminar, si se fijan ahí tengo los focos ahorradores. Cuando vamos a crecer con focos ahorradores hay que comprar focos de luz blanca. Y cuando vamos a florecer hay que ponerle focos de luz cálida. Como ves ahí es la luz cálida, la luz amarillita. ¿Por qué? Porque en las atardeceres no sé si se acuerdan o se den cuenta que en verano, digo en otoño y en invierno los atardeceres son naranjas. Y en verano y en primavera la luz es blanca, la del sol. Entonces, son germinación, crecimiento y floración, las etapas. Si quieres vamos a empezar con la primera, que es la germinación. Bueno, entonces vamos a ver lo de las flores. Es la flor macho. Es la que te digo que se abre como un helicóptero y ahí suelta un polvito blanco, que ese es el polen. Que ese polen puede viajar por el aire hasta 1 kilómetro, se lo puedes espolvorear arriba de la planta hembra, o con un pincel, recoges con un pincel nuevo, recoges el polvito y pintas algunos estigmas de la flor hembra. Si se fijan, la flor hembra son esos pelitos blancos, se llaman estigmas. Una vez que ese pelito detecta polen, se engarruña hacia el interior de la flor y empieza a fabricar la semilla. Nada más que la mejor calidad de flor es en semilla, porque la planta al momento de empezar a florecer ya no crece, ya nomás toda su energía la enfoca en hacer la flor, pero al momento de nosotros cargarla de semillas, entonces la planta se para de hacer flor y empieza a hacer la semilla.
termina de hacer la semilla y vuelve a empezar y continúa haciendo la flor. Entonces, es la que está de color, ¿no? Sí, esta es la flor hembra, aquí es la flor macho y esta es la hermafrodita, que tiene pelitos blancos y bolitas. Las vainas, como tipo vainas. ¿Y todas dan semilla? Sí, el polen macho, si llegamos a darle a la flor hembra, es la que nos hace. Te digo, al detectar polen en los estigmas, se engarruña el estigma hacia el interior de la flor y ahí empieza a ser la semilla. Entonces, para que sea flor no hay que dejarla polinizar, ¿o cómo? O sea, si ando buscando semillas o ando buscando quedarme con algunas semillas, polinizo así poquito. Pero si no, inmediatamente sale el macho y vas por fuera. Y sale el macho y vas por fuera. Pero dices que el mejor Y ahora con las protestas más, órale. El mejor cannabis es el que no tiene semilla. La mejor calidad de flor de cannabis es sin semilla. ¿Por qué? Porque toda la energía la empleó en hacer la flor. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos detectada bien cuál es la hembra, cuál es el macho y cuál es la hermafrodita. La hermafrodita, la mera verdad, no sirve para nada. ¿No sirve para nada? No. Yo una vez ya me salió una, pero ya estaba casi lista y dije, no, ahora te quedas y me la fumo, me la seco, me la fumo a ver qué me pasa, ¿no? No me pasó nada. ¿Se le puedo darle al siguiente? Espérame. Dime. ¿Conmigo sí? Ay, sí, cierto, esa parte sí. Y ahí, el flor macho, bueno, ya como lo habíamos dicho, si se fijan las bolitas, esas bolitas llega un momento en que cuelgan y se abren y es donde empiezan a hacer su despapalle con las hembras. ¿Sí? Y es lo mismo, es el mismo fenotipo, ¿verdad? Es la misma forma de la planta, nada más que con sus bolitas, ¿verdad? Le damos adelante. Y la flor hembra, pues es la que ya habíamos visto, ¿verdad? Que tiene sus estigmas, sus flores, que esto es lo que realmente buscamos. Ya las cortamos, limpiamos de hoja y ahora sí a fumar o a extraer o lo que necesitamos. ¿Y qué se hace con la hoja? Con esta hoja podemos hacer agua, jugo de flor, digo, de hoja de cannabis, que está también llena de cannabinoides y esa no trae THC. Entonces, eso es muy saludable para todas las mañanas, un licuadito. Yo lo que hago es cortar las hojas, limpio muy bien, licuo con poquita agua y se queda una nata, es una espesa, un liquito espeso y los pongo en cubos de hielo. Los congelo y cuando me hago una limonada, un cubo de papaya o un licuado de mango, le echo los 3 cubitos y me lo tomo. Pero eso no te da sueño. No te da sueño ni nada. Es más, de hecho podemos hacer esos jugos y esos licuados con la flor también verde, o sea, así fresca. No tiene efecto, fresca no tiene efecto. De hecho, no tiene el efecto. Muchos nutrientes. Sí, tiene muchos cannabinoides. Funcionan muy bien. Cuando se seca es cuando ya. Ahorita está así, verde, la sustancia está en una presentación neutra. Entonces, cuando se seca, ya estamos en una presentación ácida. No miento, esta es ácida y cuando se seca tenemos una presentación neutra, que es donde el efecto sí ya es psicoactivo. Entonces ya, pues ya hay que tener un poco más cuidado cuando se seca. Es como el tabaco, no hay que fermentarlo para que tenga ese sabor, digamos. Desconozco. Por eso sobre un proceso de fermentación Sí, digo, no me imagino que fumada así no te va a sentir gran cosa. Porque aquí te la puedes fumar fresca y no pasa nada. Pero ya seca así. Seca así. Sí, ya digo, la sustancia está ácida cuando está verde la planta, pero al secarse, como pasa un tiempo a una temperatura alta, por eso se seca, se llama descarboxilación. Entonces, ahí es cuando pasa a una presentación neutra, que es donde ya tiene efectos psicoactivos. Sí, hay que ya tener un poco más de cuidado. Pero en esa parte no hay que humedecer ni nada. No, simplemente cortar, limpiar de las hojas y colgarla en un lugar oscuro y ventilado. Y a los 3 semanas, si tú rompes el tallo y se rompe, truena y ya está seco. Entonces ya se cortan las bolitas, las florecitas estas, se cortan y se ponen, ya que está seca, en un frasco con tapa hermética. La primera semana hay que estarla abriendo un ratito en la noche, para que toda la poquita humedad que quede se salga durante una semana.
Ya después de esa semana ya puede estar encerrada todo el tiempo para almacenarla. Entonces le damos así, ya dura con las flores hembra macho. Y a esa flor ya que se haya quitado la humedad, se le puede poner aceite de oliva. Aceite de oliva lo pueden poner, aceite de oliva, aceite de coco, ¿en qué más lo pueden poner? En mantequilla. La de mantequilla la tienes que hervir como 1 hora y media, 2 horas para que suelte la sustancia. ¿Y la hoja ya seca para qué sirve? No, la hoja seca ya no sirve. ¿Ya no sirve? Sí, Ay. Sí, no, la hoja, la fresca sí sirve. Es el pasote, Sí, la fresca. Y mientras ya no plantadas, sí, verde que Sí. Más que para Ok. Bueno, ¿dura? Ah, sí. No, pero son los... Seca no, la flor. Sí, la flor es la que nos fumamos o lo que yo ahí saco de la resina. Porque esa flor, no es porque no se ve la foto, pero está llena de resina. Son gotitas que se llaman tricomas, que es lo que vamos a ver para saber cuándo está la planta lista para cosechar. ¿Sí? Entonces le damos. Las hermafroditas sabemos que salen estigmas y salen bolitas. O sea, esas plantas, digo, ya no funcionan bien. Sí, entonces para que no se detecten, ¿verdad? Cuando se están plantando y salen, ya salió de los dos. Pero imagínense ahí, con esos usos para té o para Las hojas, licuados, las ¿no? hojas. Pero no puede ser todo el cojollito. No, porque vas a traer aquí polen y vas a esta flor. Y ese no tiene. No tiene nada que ver. Digo, la hoja sí tiene muchos. Pero ese el polen no tiene para nada. O sea, el polvito del. Sí, no, el polvito, y es bien poquito, Sí. casi nada. Entonces, es la hermafrodita. Le damos al siguiente. Ah, ok. Entonces empezamos con las semillas. Las semillas, por ahí me traían unas bolsitas, unas bolsitas me las ¿Tienes ahí, tantita. Las semillas es muy fácil de detectar cuál las sirve y cuál no. Los coquitos. Las blancas, esas no sirven, esas luego no nos vamos a dar cuenta porque las podemos agarrar con las manos y apretarlas. Y una vez apretando va a sonar porque están huecas. Entonces, y las cafecitas, esas, mira, aquí tenemos una blanca que. Mira, ya la sacaste, La blanca ya la reventó. No, ahí todavía quiero ver. si se fijan. Entonces, estas blancas, por si estas blancas están huecas. Tú las aplastas con los dedos y truenan. Las moraditas te doy 100 pesos y me truenas unas con los dedos. Es imposible de tronar, están muy duras. ¿Sí? Entonces, así es como nos vamos a dar cuenta luego cuál es la semilla que siempre igual, ¿la que no? Entonces le damos. Entonces, hay 3 tipos de semillas. Las regulares, las feminizadas, no son las que hacen masas. Y las automáticas. Las regulares son las que plantamos y vamos a esperar a ver si son hembras o son machos. O sea, hay que esperarnos todo el tiempo de crecimiento para ver qué son. Las feminizadas, ellas sí es el 99.9% que son hembras. ¿Sí? Se manipulan con químicos. Hay cuenta que yo tengo una planta hembra, entonces yo la rocío con planta coloidal y eso hace que se estrese y entonces saca en vez de sacar flores hembras, saca flores macho. Pero esas flores macho traen polen feminizado. O sea, ese polen hace semillas feminizadas más bien. Entonces, es el 99.9% que es hembra esa semilla. O sea que uno puede producir tipos de semilla también a partir de la manipulación. Claro, exactamente, se manipula. A mí me gustan más las regulares, porque las feminizadas como están manipuladas químicamente, entonces muchas veces no da la misma producción que una regular, que una normal. Entonces, lo mejor es la regular. A mí me gusta más la regular. El problema es de que pues, perdemos tiempo en esperar a ver si es hembra o macho. Por eso, una vez que la planta es hembra, lo mejor que hay que hacer es sacar esquejes o clonar, o sea, sacar los bracitos, cortar bracitos y sacarle raíces a esos bracitos, y ese se hace una planta igual que la mamá. O sea, tú das cuenta que tienes una planta y ya sabes que es hembra, cortas 2 bracitos, los pones a enraizar y a la siguiente semana ya tienes 4 bracitos. Entonces cortas esos 4 bracitos y a la siguiente semana tienes 8. Y así, o sea, hay semillas que valen 500 pesos. Pero tú compras una semilla y esa semilla sacas esquejes,
mientras la mamá esté creciendo y no florezca nunca, cuando la tengas tú en iluminación de crecimiento, entonces va a estar saque bracitos, lo doble cada por semana. Cortas 2 y a la siguiente semana tienes para cortar 4. Luego, en la siguiente semana tienes para cortar 8. Y todas esas se hace planta igual que la mamá. ¿Nunca le preguntaste a la señora de los 40, a lo mejor ella hizo eso? No, ella aventó todas semillas. Sí, hasta eso tiene buena mano, porque todas le damos de 40 que está bien. No, que es un problema, digo, pues todavía con tu esposo, pues sí, 5 o 6 plantitas, pero 40. Oye, tenía una duda yo. A mí me recomendaron la hierba de alcohol para dolores artríticos, pero debe de ser hierba fresca o hierba seca. No, hierba seca. Hierba seca. Sí. Entonces, y las automáticas, esas automáticas ya tienen la vida escrita. Ellos tienen de 65 a 70 días para estar listas. Sea invierno, sea verano, sea día que sea, temporada que sea, ellos a los 70 días está lista. Por eso a ellas nunca se les debe de ensemillar, porque acuérdate que las semillas se para la producción de flor para hacer la semilla. Entonces todos esos días que se paró sin hacer flor, entonces ya va a llegar un momento en que van a llegar los 70 días y ya perdieron todo. Todos esos días se perdieron. Entonces no va a quedar completa la flor. Entonces la automática no se trasplanta ni se semilla, ni se poliniza. ¿Por qué? Porque ya tiene los días contados. Y es así, entre más luz tengas, si lo tenemos en el interior, podemos ponerle 20 horas de luz y 4 de oscuridad. Y las 60 días hasta que esté lista. Por eso le damos ese tipo de semilla. No, ese ya se vende, debe ser automática, sí. Claro. Sí, ese sí ya es por venta. Porque esas, hay un cruce de la regularia, que es regularis, que ese ya no es muy raro que se encuentre con una feminizada. Eso, y te digo, son 60 días de producción. Digo, 60 días de su historia de la planta. Ahí sí no necesitamos cambiarle de horario, ni cambiarle de estación, ni nada. Ella solita se pone a florecer. ¿Y no va a dar semilla o qué? No, eso no, ¿por qué te digo? Por si se pone a fabricar semillas, deja de fabricar flor, y ya cuando lleguen los 70, 60 días, pues ya la flor va a quedar inconclusa. Entonces, esos son los 3 tipos de semillas que nos podemos encontrar: regulares, feminizadas y automáticas. A mí me encantan las regulares porque te digo que dan más producción. Es la criolla, digamos. Exactamente, y las otras, digo, las feminizadas pues son manipuladas químicamente, entonces a veces salen un poquito menos producción. Vale, entonces esos son los que siguen. ¿Les va a gustar el siguiente? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a germinar las semillas? Hay pues estas cuatro partes. Yo la que yo uso es la remojo en agua con tantita oxigenada de un día a 2 días. Después de ahí las paso a un trooper con servilletas sin olor y sin color. Las ponemos ahí arriba, pero le echamos agüita para que se humedezca, que no se encharque, nada más que esté húmeda la servilleta, y luego tapamos. Y eso te tardas de un día a 2 días. Tú la vas hirviendo y un día va a salir tantita raíz. Ya los segundos días ya la raíz va a estar más grande, entonces ahí es donde la pasamos a la macetita. Que la macetita debe de ser un vasito de hielo seco. Ya una vez que la planta ya haya agarrado su crecimiento, entonces hacemos el trasplante a una maceta más grande del vasito. Esa es una. La otra es de que la pones directa a la tierra y sale. A mí nunca se me ha dado, pero además las primeras, porque yo en mi casa me iba al patio y había una macetita que no había nada más que pura tierra y ahí aventaba los cocos. Y en esas de que llovió, de repente vi un chorro de plantitas. Y dije, con madre, y empecé a echarles agua. Yo no sabía, pues eran como 40 en una macetita así. Y se empezaron a morir, pues en unas otras, nomás quedó una y empezó a crecer. Y yo pues todas las noches bien feliz, échale agua hasta que un día amaneció muerta. ¿Se ahogó? Sí, ya fue a investigar, y fue cuando yo empecé a investigar y ya me di cuenta que se había podrido la raíz de tanta humedad. Fue un sobreriego. Y ahí me aventé los primeros 5 años investigando, leyendo y practicando al mismo tiempo. Entonces, la otra es directo al sustrato. Y el otro es el Gifis, que son unos costalitos de tierra que están comprimidos. Los venden en el código. Se los echas al agua y a los 5 minutos se esponja y se hace un costalito. Que en medio tiene un pocito donde ahí le echas
en la semilla, y como ese costalito está húmedo, te empieza a salir solita a los 3 días ya sale la plantita. ¿Sí? Y la otra es el lana de roca. La lana de roca es, no sé si la conozcan, es como un tipo, una esponjita, como de fibra de vidrio. Y funciona igual que el GIF y que el costalito. Nada más que esta es muy dañina para nuestro organismo, la lana de roca. Sí, la lana de roca absorbe mucha humedad y te la retiene mucho más que el costalito. Pero sí es muy dañino para nuestro organismo. O sea, necesitamos usar tapabocas, guantes, porque si la lana roja sí es muy dañina. ¿Ese vende o qué también? También las venden cuadritos. Venden cuadritos ya con su agujerito para echarle la semilla. Hay que humedecer, ¿no? Sí, nada más la metes en el agua y la sacas y ya metes. O sea, la metes, la exprimes y ahí ya queda húmeda la lana roja, entonces ahí la pones Es el asbesto, ¿no? No te sabré decir, pues es como es fibrita, como fibra de vidrio. Entonces, ¿alguna duda con el tipo de germinación? Que digo, la que a mí me funciona es la de remojarla 1 o 2 días y luego al trooper con servilleta mojada, así como algodoncito, como bolitos de la escuela. y la tapas y cada noche la destapas tantito para que se ore y la vuelves a tapar. Ahí sí necesitamos un 100% de humedad en el ambiente. Hay oscuras. Si tienes no sé, un DVD o algo que se caliente, lo puedes poner arriba de ese aparato para que esté calientito y salga más rápido la raíz. Porque cuando hace frío, batalla mucho para salir la raíz cuando hace frío. Entonces lo que necesitamos es un tapete térmico o ponerle arriba de un aparato que desprenda un poco de calor. A un lado de la estufa. Pues sí, también puede ser, pero la estufa no está constantemente prendida. El refri. O en el refri, ándale, en el refri atrás, ahí se suelta. Exacto. Ándale también, el airecito se calienta que Donde se secan los tenis. Ok, le damos el siguiente. Y aquí es aquí podemos ponerle en plato. Yo le pongo en trooper, pero podemos poner en plato hondo y luego ponemos otro plato hondo arriba de eso para hacer un efecto domo y tener el 100% de humedad en el ambiente. Y vamos a tener a los 2 días su raicita salida de la semilla. Que ahí es donde tú agarras un poquito y lo entierras en el vasito con la tierra. Entonces, ese es el que a mí me pega más. Yo lo he hecho en todo. He practicado en todo, pero sí me ha funcionado mejor en eso. Ellas están en ese lado están sobre la tela. Sí, el papel, servilleta. Pueden ponerle arriba también. A mí no me gusta porque al momento de abrir la servilleta se pegan o se enredan. Yo no le pongo servilleta abajo y lo tapo con otro plato. Y después encima la semilla. La servilleta. La semilla. Si pones el plato, pones la semilla y pones la servilleta húmeda y luego la semilla. Y luego ya le pones el otro plato de arriba. Para que conserve la humedad. Para que se haga efecto domo y se conserve el 100% de humedad. Yo por eso lo hago en trooper. Y calor. Ya no lo tapo. Y calorcito para que salga más rápida la raíz, ¿verdad? Ok, entonces le damos el siguiente. Y entonces, bueno, empezamos con el tipo de crecimiento, que se necesitan mínimos 14 horas de luz para su crecimiento eterno. O sea, si no le bajas de 14 a 13 horas de luz, la planta va a seguir crece. Estas plantas son madres, por eso están muy arbustosas, porque yo corto y esquejeo, ya sale raíz y saco las plantas, y las mamás se quedan creciendo siempre. O sea, yo aquí corto, saco, enraizo y las crezco tantito y las pongo a florecer. Mientras las mamás están crece, o sea, dándome bracitos, hasta que uno se aburre de siempre la misma, entonces ya cambio de madre. ¿Pero a poco sí los bracitos vuelven a tomar raíz? Sí, una vez que se llama clonación. Sí, los bracitos se llaman esquejes. Entonces cortamos esquejes, cortas 2 esquejes una semana y la siguiente semana ya tienes para cortar 4. Entonces cortas esos 4, por eso tiene mucho arbusto, porque cada semana duplican los esquejes. O sea, todo el mundo de cortar, ahí donde cortas salen 2. Tú ahí cortas esos 2 y ahí donde cortas esos 2 salen otros 2, entonces te va multiplicando. Entonces estás saque esquejes de una sola planta. Si no se ponen en un vaso de agua. Y digo, y esas madres, si anda en agua, y si es agua de lluvia es mucho mejor. Agua. Y lo que corta se mete a la tierra y... No, se puede meter a la tierra, se puede meter en agua, si no van a mantenerla húmeda, o sea, encerrarla en un botecito. Yo lo que hago es
corto, lo pongo en un gif, en un costalito y lo meto en un litro, en un bote de litro transparente. Le hago los 3 agujeritos porque ahí sí necesita, no necesitas un 80% a 90% de humedad, no necesitas el cheque. Entonces le hago los 3 pocitos para que haya ahí un poco de fluidez de aire. Y sacan raíz, en una semana y media ya están las raíces salidas del costalito. ¿Y donde se cortó? Salen otras 2. Ah, ya. Y luego cortas esas 2 y salen 2 de cada una. Entonces se van multiplicando por semana. Entonces tienes para estar saque plantas de una sola planta. Entonces por eso digo, y mientras no le quitemos las 13 horas de luz, por eso le puse aquí que es un interno. O sea, ella va a seguir creciendo hasta detectar 2 horas de luz. Ya una vez detectando 2 horas de luz o menos, se pone a florecer y ya no se pueden sacar esquejes. Ya una vez floreciendo ya ni trasplante ni cortado. Ok, entonces, digo, la planta no podemos, si la queremos que esté siempre creciendo, de 13 a 14 horas de luz. Ahí es donde entra lo de cambiar que cambian de planta. ¿Cómo? Es benéfico para la salud porque sí, es la cepa, ¿no? La que dicen cepa, ¿no? O sea, porque si estás continuamente con una pues sola te haces tolerante y puedes estar consumiendo una planta diaria y ya no sientes nada, ni por qué, porque tu cuerpo ya está acostumbrado a esta genética. Por eso cuando nosotros cambiamos de tratamiento, yo cambio de genética. Para que si terminases tomándote 2 gotitas, al momento de cambiar el tratamiento, vuelves otra vez a una gotita. Porque si no, vas a terminar tomándote 10 gotitas. Entonces lo que necesitamos es tener moléculas adentro, pero no estar consumiendo demasiada cantidad para que nos siga durando un mes el tratamiento. Entonces por eso es muy... Yo aquí lo tenía porque esta planta es un híbrido que yo hice. Entonces estaba saque, porque fueron unas semillas que compré en Europa que me gustaron mucho, entonces hice unos cruces y me gustó, más que hay un momento en que ya fue mucha de la misma, entonces ya cambiarle de genética. Porque pues yo puedo estar fume, ya nada. Entonces ya nomás le cambias de genética y te fumas medio cigarro y dices, ándale, ya sentí otra vez. Entonces, ¿alguna duda con el crecimiento? Pues ya sabemos que de 3 a 14 horas de luz, siendo interior, va a estar siempre creciendo. Y ya cuando estamos en exterior, lo más fácil es poner una extensión arriba y dejar caer una línea con un foco y tener un timer. Si el sol se mete a las 7 de la tarde, que a las 6 se prenda y en 2 o 3 horas más se apaga para que la planta siga creciendo. Ya una vez que digamos, ya que se ponga a florecer, pues ya no prendemos el foco y listo, ¿verdad? Entonces le damos la floración a menos para empezar su floración. Estas niñas son súper amigables con nosotros porque se comen todas las plagas, todos los huevecitos, todas las plagas de la planta, se la come la catarina. Hay personas que venden 300 pesos, 500 catarinas, y sí, para los cultivos. Entonces, eso es muy benéfica la catarina. ¿Y no se va a caer aquí constante? ¿Catarina da? Sí. Pero no se largan, no se salen, ¿no? Sí, se salen. Por eso, pero mientras haya comida, ahí están. Ah, ok. Mientras haya comida, y también lo puedes soltar dentro del armario. O en el exterior, ahí donde están. Ellas les gusta mucho el olor y sabe que en esa planta se junta mucho bichito por el olor que desprende la planta, ¿verdad? Entonces le podemos dar adelante. Entonces, acuérdense que la planta necesita de 12 a menos horas de luz. Ya una vez detectando 12 horas de luz o menos, se va a empezar a poner a florecer. Y ya no la podemos detener. Porque es lo que se usa por los tratamientos. La prueba de la flor. ¿Todo en Catarina? No, la Catarina se la como yo. No, la pura flor. Entonces, ya una vez que la flor ya está a su punto máximo, estos son los tricomas. Así como ves esta hojita de la flor, así toda la flor está tapizada de tricomas, que esto es la sustancia del tratamiento. Es la resina, nada más que para separar la resina de la materia verde de la planta se necesitan solventes, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a ver cuándo está lista nuestra planta para cosechar. La planta para cosechar, los tricomas, pues ese es realmente el meollo del asunto del por qué estamos aquí, por esta sustancia, por estos tricomas. Entonces, los tricomas al nacer, nacen
bueno, estos están en blanco, pero lo hacen así transparentes. Cuando empiezan a ser transparentes, en ese momento la sustancia no tiene psicoactividad. No tiene psicoactividad. Luego después se empiezan a oxidar y se ponen blancosos, lechosos, ¿sí? Que ahí es donde el efecto es energetizante. El THC te da para arriba. A veces llega tanto que te puede dar taquicardia, te puede dar paranoia, de tanto efecto para ser energetizante. Entonces, no es energetizante porque no te da energía, sino se te sube el ánimo, te sube demasiado que te hagan de andar platicando, de andar haciendo lo que más te gusta, cocinando, leyendo. Por eso los pintores, los escultores, los artistas le fuman o consumen cannabis antes de cada vez que hacen su arte, porque como te desestresa, tu imaginación vuela. Siempre andamos bien estresados, que porque se me va a hacer tarde, que porque va a llover, que porque llego, que porque X. Entonces, con el cannabis te desestresa, toda tu imaginación, como la tienes encerrada de tanto estrés, pues empieza a volar y los escritores pues empiezan a escribir, los pintores, los cocineros, todos los Lucas hacen sus naves espaciales, ¿verdad? Entonces, el transparente no hay efecto psicoactivo. En el lechoso tenemos un efecto hacia arriba, pero muy, muy fuerte. Y lo que más me encanta a mí es el ámbar. O sea, se pone transparente, lechoso y luego se cambia a ámbar. Ámbar es cuando ya el tricoma se oxida con el tiempo y el oxígeno y se vuelve ámbar. Lo que tenemos que hacer nosotros es que una vez que ya la planta está casi lista, con una lupa ver los colores de los tricomas. Lo más recomendable es que cuando sea mitad blancoso, lechoso y mitad ámbar, es el momento de cortar. A mí me gusta un 60-70% ámbar y lo demás blancoso para que sea un efecto sedante. Hay mucha raza que se avienta 60-70 blanco y poquito de ámbar para que arriba y vamos a fumar y vamos a trabajar o a hacer las cosas que hacen uno, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros vamos a decidir qué efecto va a tener mi planta. Ya depende de cada gusto de cada quien. Hay que decir que hay que observar ese aceitito, ya y ahí es el momento de cortar. Sí, y una vez que esté blanco y algunos ámbar y que estén esperando que esté 50 y 50, tienen que ser ya diario. O sea, de un día a otro cambian mucho los colores. Y ahora que te voy a decir, ¿en cuánto tiempo más o menos hace este? De aquí, de este a se tardan cerca de 3 semanas. De aquí a acá se tardan 1 semana, 4 días. Si yo lo quiero con un 70% de ámbar, de aquí a acá yo me espero 1 semana y media. Pero si lo queremos 50 y 50, pienso que estén blancosos y algunos ámbar, ya estaría viendo día tras día hasta que ya entre el momento de cortar. Sí, de ahí son días y de acá son 3 semanas. Una pregunta, ¿lo que se fuma es precisamente el tricoma? ¿O exactamente. No, se fuma toda la flor porque porque contiene la sustancia. Sí, porque hay extracciones que hacen que separan la resina de la materia verde, especialmente para fumar. O sea, la hoja en realidad. La hoja es el relleno. Sí, entonces te digo, ya hay extracciones que se sacan la resina especialmente para fumar. Una vez entre el otro yo traía un vaporizador, desde que ese le rellenaba yo con esa sustancia. Pero yo lo había extraído para fumar, no para la lengua. O sea, no para hacerlo, nomás para estar vaporizando. De hecho, lo que pregunta el señor, por eso le dicen la mota. Esa es la mota. La mota, sí, bueno. Es una mota, ¿sí? Es una burbuja, pues, si quiere usted cuando... Entonces, lo que nos fumamos, lo que huele, es decir, huele marihuana, es la materia verde. Es el humo que sale. Porque el día que traía el vaporizador, no olía, yo estaba dando la plática y fume, no, que sí, que yo fumé, pero como no llevaba materia verde, pura resina, entonces olía otra cosa. De hecho, yo al principio, cuando empecé con el vaporizador, yo pasaba a las patrullas y fumando y no saben, bueno, no sabían, ya saben,
Pero no, en ese entonces no sabía. Era una cosa innovadora. Es como en este caso el gas, no huele hasta que no le ponga una sustancia que Sí, hace de que hecho, el huela. gas natural, el gas no tiene olor, le ponen. Bueno, para almacenarlo. que apeste No, para que apeste, para que te de la des cuenta señal. que hay una fuga. En este caso la hoja es lo que estaría haciendo. Exactamente, sí, es el que echa el humo. Te mueres. Porque lo otro se vaporiza y es vapor. Pero ahí es donde ya se extrae el aceite ya por método de destilación. Exactamente. Ahora una pregunta. ¿Podría decir que allá es un antidepresivo? El ámbar. No todo. No hay un depresivo. Sí, es un El antidepresivo sería blanco, ¿no? Porque va para arriba. Lo que pasa es que también te pone contento. Te apacigua, pero te pone feliz. Te pone Es contento. que yo tengo también yo casi no uso fármacos, pero cuando anda uno así como que Caído. ¿sí? Yo tengo unos tipos de alcoholes, uno que es de uva, que es el brandy, ¿sí? Y el otro que es caña o tequila. El tequila da para arriba. O sea, si anda uno recaído con un tequila, se pone uno tranquilo. O cuando el corazón, o sea, la presión sanguínea es muy alta, se toma brandy. El alcohol de uva, sí, da un bajón. ¿Sabes qué? Deprime, se puede decir. Sabes que tengo un amigo cultivador que él es depresivo y él usa puras sátivas y las deja, ya ahorita como estás diciendo, las deja un 80% blanco y poquito Cuando yo la primera vez que venía aquí a las reuniones, él me ve, pues no sé si alguna vez te acuerdas, José, un amigo uno alto, así delgado, que una vez platicó ahí en la pulquería. Uno de los cultivadores, ¿no te acuerdas? Ya sé, pues no. Bueno, él nomás con puras sátivas y así dice, porque yo soy muy depresivo, tengo un problema muy fuerte de depresión, que con esto es lo único que con esa parte blanca, 70 o 80% lechosos. 70, digamos, porque hay. Exactamente. Porque decía, porque cuando llegaba yo ahí, él me daba una bolsita así, ¿cómo se llama? Un colchoncito de cosecha de él. Me decía, sobre para que los días que estés aquí, me dice, pero ten cuidado, no te va a dar paranoia, ya sabes que yo uso puro para arriba. Y ya, pues él le dijo, no, todo muy bien. Pero él sí, ahorita que me estás comentando, él sí usa puras sátivas y lechoso más. Ese tema del alcohol también es buenísimo, son naturales, pues, porque hemos hecho un alcohol, ¿no? Yo también, los sábados y los domingos, los jueves y sábados, buenísimo el alcohol. Digo, es como medicamento. No, yo porque tuve un problema de alcohol. No fue alcohólico, pero sí tuve un problema de alcohol de que destapaba una y era hasta que pasaban los depósitos. Se deprimía. Es que es con medida. Sí. Una pregunta, si tú preparas, por ejemplo, con lechoso, No, yo preparo 50 y 50. y si tú lo preparas nada más con aquel, No, porque hay personas que les va a caer mal. es que, por ejemplo, a lo mejor siento yo, por ejemplo, en mi primo y yo, que, por ejemplo, el efecto es es Para dormir. no, o sea, es depresión. Pues a mí me deprime. Me estabas comentando que te sentías mal, pero como comentaba que a lo mejor hay que darle tiempo a que el organismo se haga con el tratamiento, se adapte exactamente. Aún así, tengo 2 meses, yo por naturaleza soy depresivo. Con eso pues me pongo más, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, y si un momento dado que tuviera yo que me preparas del otro, Para que te dé para para que arriba. vas a hacer. Para los ¿Qué depresivos. es para arriba? Exacto. No, sí, yo puedo conseguir el lechoso. Lo que pasa es que muchas veces me dicen a mí, ¿no sabes qué? A mí prepáramelo muy bajito de defecto, o me dicen, no quiero para dormir. Que casi todos me lo piden para dormir, porque pues es el primer problema que tenemos todos en esta ciudad, el dormir. Por los estrés que se vive aquí, aunque no estés estresado, la ciudad te estresa. Y yo no traigo prisa, voy en el metro y me voy caminando derecho, madre, como todos andan caminando y te contagia la gente que va caminando, pero rápido. Y ahí vas tú también. Pero sí te pide, bueno, la pregunta de Jen es si puedes traer para los depresivos. Sí, para darle para arriba, sí. Y también el beneficio es el mismo. Sí, todo. Mira, la marihuana es chida. No, la marihuana es la misma. Cambio de genética. A mí me dijo un doctor, dijo, mira, la marihuana, yo le soy
¿Qué cambio hay sobre este? La marihuana es la misma. Se llame como se llame, tienen las mismas moléculas. Todas son las mismas moléculas, que esas moléculas son las que tenemos. Por eso digo, no hay que sentir, en el tratamiento no hay que sentir, nada más hay que meternos las moléculas para que trabajen dentro de nuestro cuerpo. Pero a fin de cuentas, el inicio sí lo percibo. Sí. Además es la manipulación de los... Porque también puede ser que te estés pasando. ¿Cuánto te estás tomando? Una gota y ya le diste media gotita a ver si te sientes igual. Sí, porque lo he intentado de las dos maneras, en la noche principalmente, porque en el día tengo que trabajar. Claro. También maratón. O sea, hace cuenta que el tiempo se me hace muy largo, ¿no? Y es al mismo tiempo. O darle una gotita y media. Aumentar. Tienes que, digo, yo les indico cómo iniciar, porque es lo más difícil, iniciarlo. Ya una vez estando ahí, ya no sé, lo que tienes que experimentar es como en el dolor. Estaba el dolor, yo les decía, bueno, si con una gotita te sigue doliendo, tú dale una gotita y media. Vaya un momento que va a empezar a reducir hasta llegar a la cantidad que dices tú, esta es mi cantidad. A lo mejor te falta echarle un poquito más para sentir el ánimo más. Tienes que irte checando, todos los organismos son diferentes. Si yo no puedo dar una orden generalizada, Nada más se toma una, yo me tomo una en la noche y una en la mañana. Sí, pero digo, tienes que ir. Gastamos una sola vez nada más. En la noche, en la mañana. O sea, nada más. A mediodía, a ver cómo existe. Es que tienes que ver si tiene trabajo. No, bueno, sí, me decías que bueno, eso sí, si interfieren en la vida cotidiana, pues mejor ni le den, porque sea mejor en la noche, ¿verdad? Porque lo que queremos nosotros es beneficio, no que nos esté interponiendo. Eso no es un malestar en sí. No, es que además se te está faltando cantidad. Te pone más triste. Exacto, pero aparte de, sabes, que en realidad la marihuana nunca fue. Siento su tequila. O sea, si Pero bueno, la marihuana no fue tuyo porque es de fumada. Acuérdate que esto es muy diferente a lo fumado. no, sí, pero se detecta ese efecto. Sí, a mí, sabes que cuando uno lo hace, ya no lo cambia. Se siente la sensación. Oye, tú inténtale menos y más, y dices tú, a lo mejor será más, pero ya me siento algo mejor. No sabemos que cada organismo es diferente, pues hay que conocernos, hay que experimentar. No nos va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, simplemente es que vas a estar experimentando hasta llegar a un momento en que digas tú, esta es mi cantidad. Eso me dio curiosidad saber que es una para arriba. Tiene para abajo. Entonces, a lo mejor necesito eso. Eso, darle para arriba. Y si puedes traer para más para arriba. Sí, un elevador, mañana lo pongo aquí. No, sí. Van a ver que sí. ¿Entonces le damos? En el caso de, por ejemplo, el Parkinson, es que es como ¿cómo diríamos? Ahí el Parkinson es una especie de aceleramiento, ¿no? De los nervios y todo eso. Hay que darle para abajo, mismo. No, ahí sí las moléculas hacen su fusión y te para los movimientos involuntarios de la enfermedad. O sea, ahí no es por si es depresivo. No, aquello porque es depresión. Ajá, sí, pero sí. lo de acá es un problema neurológico. Neuronal. Entonces las moléculas, lo que funciona son directas, las moléculas. cualquiera que sea. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a la hora de cosechar, cortar y secar, entonces lo que hay que hacer es cortar y cortar las hojas. Todas las hojas, las notas y todos los piquitos que salen de la flor, cortarlas y colgarla en un lugar oscuro, ventilado. 15 a 3 semanas. Una vez que veamos que ya está seca, tronamos el tronco principal, si lo doblamos y truena, quiere decir que ya está listo. Entonces cortamos las bolitas, las florecitas que eran las bolitas estas. Entonces ya cerramos con tapas herméticas. Las primeras 2 semanas o la primera semana por noche la abrimos 5 minutos para que el poquito humedad que quedó se evapore. Volvemos a cerrar y ya se puede quedar almacenado años. Esa es pura flor. Esa es pura flor. Entonces, aquí van todos los pelitos blancos, aquí van todas las semillas, ahí va todo. Entonces, a los 6 meses queda totalmente curada, entonces ya podemos estarla consumiendo en la presentación que quieran. Mantequilla, fumada, aceite, lo que crema, lo que ustedes quieran. Pero yo recomiendo fumada porque la fumada pues sientes el sabor de la flor. Entonces, pero cuando es para un problema de salud, entonces ya tiene que ser un tipo
tipo de aceite. Y esa la podemos dejar, por decir esta, podemos llenarla de aceite de oliva hasta aquí donde dice, donde está el nivel, y dejarla macerar un mes o 2 meses, agitándola una vez al día. Ya después colamos ese aceite, y ese aceite es lo mismo que tenemos en el tratamiento. O sea, ahí podemos echarle, pues, ¿qué puede ser con aceite de oliva? A las ensaladas, mantequilla, huevos con chorizo, lo que sea. Entonces todo eso va a traer moléculas de la planta. ¿Y no hizo algún calentamiento? No, ese nomás son 2 meses de almacenamiento en aceite. Y el mismo aceite hace que se desprenda la... ¿Y el alcohol no le hace daño? No, el alcohol tampoco. Es que yo hice de alcohol, Sí. pero ese es para dolores, Ajá. así de golpes y todo. De inflamación, Y así, hasta sí. también irritaciones, picazones. Hay una señora que dice que funciona como repelente de mosquitos. Sí, pero me cago. No, la crema. La crema. Dice que siempre amanecía picoteado su hijo, y nadie de su familia. Dice, no, quién sabe si el pH del sudor atraiga los zancudos de mí mismo, porque ella tiene epilepsia. Entonces, como siempre amanecía con roncha, pues le puse la crema, y la crema le quita inmediatamente el ardor y la roncha. Dijo, pero desde que se la pongo ya no se le acercan los zancudos. Entonces dije, buen punto, porque no me la sabía esa. ¿Qué crees que mi suegra se cayó? ¿Hiciste fiesta? Hiciste fiesta. No, ¡Y no invitó! no tuvo fractura, que ella pensaba que tenía fractura porque le dolía. Pues ya te había yo comprado pomada y le eché puntas de cannabis y le estuve echando. Y le dice a su hija, mamá, es que dime que te eché. Dice, ay, porque yo sacaba más frascos o frascos. Dice, ay, es que yo no sé, sacaba tantos frascos. Y rápido se le quitó. Nada más que le regresó el dolor, ya no. No, ya no. Ah, perfecto. Echar la pomada que tú te vendes gotas para que... Sí, para que esté más concentrado, sí. Entonces, eso también se le hace cuando es cáncer de piel. Se le echa cremita, pero con gotitas de tratamiento por fuera y también por dentro, para estar atacando por dentro y por fuera la cáncer de piel, la cáncer de piel. Entonces le damos el siguiente. Nada más antes de Sí. pasarla, decías que cuando ya está así, se corta. No, te cortas y cortas, o ya, si me regresas tantito, dale otra. Se le puede quitar Bueno, aquí sí, se cortan las hojas grandes y se cortan los poquitos, para que quede la pura bolita. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, nos damos ahorita el almacenamiento donde están los frascos, por eso ya quedan así las bolitas. ¿Sí? Ya sin hojitas, sin puntitas de hojas. ¿Sí? Entonces se cuelga y a los 15, a las 3 semanas ya está seca. Yo lo que hago por desesperado, los cuelgo, pero esa rama la envuelvo en papel periódico. Le hago una bolsita de papel periódico. ¿Para absorber la humedad? Exactamente. Entonces me absorbe la humedad inmediatamente. A las 2 semanas ya está quebradizo todo. De hecho, lo mismo las botellas, ponerle papel, taparlas y luego quitar el papel. Sí. Absorbe todo. Por eso quiero decir que absorber la humedad. Lo que queremos es que se seque la rama. Bueno, el tipo de sustrato ya hemos dicho que es a fibra de fibra de coco, a base de fibra de coco, para que la raíz crezca en sus anchas y pueda respirar a gusto, ¿verdad? Y no batalle. Teniendo una buena raíz así blanca, vamos a tener una planta súper sana. Es muy importante tener un buen sustrato, ¿cómo se le dice? Aéreo, no. Que tenga oxigenación, de tapachoncito. Permeable. Exactamente, entonces que cuando reguemos quede absorber. Si tenemos una bombita de pecera que podamos oxigenar antes el agua de echarle, este es mucho mejor porque ahí estás echándole ya partículas de oxígeno en el agua. De hecho, la raíz pasar está bien así. de Nomás que se oxigene, nomás que se oxigene. Y para adentro para echarle. Entonces le hace mucho bien a la planta. La oxigena. ¿Sabe cuándo se debe de regar? Cada vez que tú le vas a la maceta y está limpiadita, le echas agua. O que las hojas empiecen a dar para abajo, ahí le echas agua. Es la manera de pedirte de tomar agua. O sea, para que se esté agachando porque siempre tienen que estar así las hojas. Entonces cuando se crece ahí para abajo, es porque le falta agua. Debe estar firme. Sí. Nos habías dicho también que té de cáscara. De cáscara de plátano para crecer, de papa. O sea, yo hago té de acelga, té de espinacas,
y de cáscara de papa. Se hierve, se licúa, se cuela y se le echa 10 mililitros de eso con 1 litro de agua. Desperdicio ya de papa. Exactamente, y luego ya se le echa y está lleno de nitrógeno. Entonces la planta es lo que necesita para crecer. Entonces ya quedamos con el sustrato, ¿verdad? Entonces, veamos. Y los tipos de macetas. Las macetas, acuérdense, cuando es interior se recomienda cuadrada. Cuando es en el exterior, pues lo que más se puede hacer es grande. Y que estén con color claros. ¿Por qué? Porque la tina, la de fierro se calienta mucho y puede cocer la raíz, la negra también. Entonces, las maceteros claros, exactamente. Y si dices tú, no, yo tengo puras tinas de lámina, bueno, con paja. Nomás cubrimos la tina con paja por fuera para que cuando le pegue el sol no caliente la lámina. O igual, si tenemos problemas con algún tipo de maceta negra, igual o la pintamos de blanco o la forramos de papel aluminio, que ahí sí funciona, para que no llegue Para que refleje el calor. Sí, el calor, porque la raíz es delicada. Entonces, si se llega a cocer, se nos va la planta. Entonces, cuando es blanco. Porque se hace la llevar. Ok, esto es una parte. En la siguiente vamos a ver otras cosas, vamos a ver cómo clonamos, vamos a ver qué nutrientes necesita la planta, de dónde podemos obtener los nutrientes de cosas de la cocina o simplemente en dónde podemos comprar los nutrientes, el agua con caca de pescado, el agua, también el excremento de la vaca, del chivo, de la gallina. Pero lo mejor es el agua con caca de pescado de las de pecera. ¿Composta? ¿Agua con qué? Con caca de pescado, con la que sale de los filtros de la pecera, Sí, sí. es buenísimo para las plantas, para cualquier tipo de plantas. Por eso está la